e pessoas que, além de cuevas, estiveram com militares, como o Pablo está me perguntando. Nesta época, eu tinha solamente um caso de uma muchacha que se havia visto indo para, como se fosse Antártica, um lugar de muito hielo, entrou numa base, e nesta base haviam seres extraterrestres e militares. Esse foi o primeiro caso que eu tive conhecimento. Mas depois eu tenho muitos casos, em que normalmente eles vêm os militares junto com os alienígenas, mas normalmente, uma coisa interessante, nunca a roupa, a vestimenta é de militar brasileiro, é sempre de militar europeu ou militar americano. Y Gilda, ¿cómo se detectó la salida de una entidad o la entrada de una entidad fue detectada con un aparato, con este aparato encéfalo? Com este aparato, sim. Ele fez uma apresentação que marcava isso. Provavelmente solamente na onda cerebral, porque era um aparato de onda cerebral. Mas anos depois, nós tivemos a mesma experiência. Estava com um grupo de Umbanda, numa comemoração, e o médium recebeu o que nós chamamos de Exu, uma entidade, com todos os eletrodos na cabeça. E no momento que entrou a entidade, se marcou as ondas cerebrais desta entidade. E quando saiu, o aparato se quedou zerado, como se a pessoa havia morto. Impresionante eso. E depois, despacito, volviu à vida, as ondas cerebrais normais. Hola gente, ¿cómo os le va? Bueno, en esta ocasión tenemos a la mismísima Gilda Moura, que hace tanto tiempo intentamos comunicarnos con ella y desde la primera vez que vino al programa, hace unos meses atrás, también tuvimos años intentando buscarla, porque Gilda hizo un trabajo científico muy importante sobre el tema cerebral de los abducidos. Entonces acá en esta oportunidad estamos con Lucas Magán, que es el muchachito joven que nos va a hacer de traductor por si no entendemos. Tenemos al licenciado Gustavo Cía, a la psicóloga Gilda Moura y bueno, Pablo Cano de Humanitaric. A Gilda Moura, bienvenida y muchas gracias por estar en el canal. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Gustavo y Lucas, por estar ayudando la traducción de mi portuñol. Espero ser clara bastante despacio para que todos puedan comprender bien cuando Gustavo me hacer las preguntas. Muy bien, estamos todos en correcto. Bueno, para las personas que no conozcan a Gilda Moura, hizo dos fascinantes papers científicos. Uno es el de mapeo cerebral o mapeo cerebral topográfico de personas que afirman haber experimentado contacto con ovnis. Y el otro paper es efectos de la ayahuasca en el encéfalo electrograma de los humanos. Gilda, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer estos fascinantes trabajos documentados y que hayan sido aceptados en revistas de ciencia? Foi, creio que uma oportunidade, ou talvez alguma coisa de minha própria vida, não sei. Porque eu sempre investiguei os médiums e toda essa parte, mas não tinha a oportunidade de fazer uma investigação com eletrodos. Mas a mim, eu comecei a pensar que se a pessoa quando manifesta qualquer coisa, se está todo passa no cérebro, e se passa no cérebro, eu posso testarlo. Então, por acaso, eu fui a um congresso de psicologia transpersonal em Rio, tá? E um americano, Dr. Norman Dunn, era um conferencista neste congresso. E eu não sei se é paranormalidade minha ou o quê, quando eu o vi passar, não o conhecia, uma voz me disse: este é o homem.
yo no sabía qué quería decir esto. Pero cuando vi su presentación, que tenía un laboratorio en la Universidad de Illinois en Chicago, con todos los aparatos que precisaba para medir las ondas cerebrales, pero tenía pocas personas para hacerlo. Entonces me vio, ahora sí yo voy a poder medir los contactados, porque mi interés era las personas que habían pasado por experiencias anómalas con OVNI, con contacto. Entonces yo me aproximé de él y le pedí para conversar, y él me invita para almuerzo. ¿Cómo es almuerzo en español? No sé. Almuerzo. Un almuerzo. Eso, también. Le expliqué, él se interesó, pero volvió a Brasil 2 años después. Entonces nosotros hicimos un viaje, un gran viaje con un señor espírita y con más un médico cirujano de Río que yo conocía. Fuimos en el coche, los 4, de Río a varios centros espíritas para hacer un reconocimiento de todos los fenómenos. Y he visto mucha cosa increíble, principalmente con un cirujano que cortaba la gente con una sierra eléctrica de cortar madera. Fue una de las más increíbles viajes de mi vida. Pero no hicimos la investigación en este momento. El espírita que estaba con nosotros, porque teníamos problemas con los centros de espíritas, muchos no querían. Entonces él fue a preguntar a Chico Xavier, que era vivo en esta época. Él ha dado la permisión para hacer toda la investigación. Pero no teníamos en ese momento el equipo ainda. Un año después yo fui a un congreso que acontecía cerrado, un congreso muy cerrado, que acontecía cerca de California, na verdade en Wyoming, donde las personas que estaban haciendo investigaciones más distintas de lo normal se encontraban una vez al año para trocar experiencias. En este congreso yo vi un médico con un aparato de electroencefalograma en que él había detectado la salida de un espíritu de una persona. ¿Eso fue documentado? No sé, porque el congreso era cerrado, no se documentaba nada de este congreso, nada podía salir de allí. Uh-huh. Pero conversamos con el señor, él nos dio la indicación del equipo, y ahí que el doctor Norma consiguió el equipo para hacer portable, para hacer el viaje por Brasil. Fueron 7 años, 100 personas, eso, toda la investigación. Y Gilda, ¿cómo se detectó la salida de una entidad o la entrada de una entidad? ¿Fue detectada con un aparato, con este aparato encéfalo? Con este aparato, sí. Él hizo una presentación que marcaba eso. Probablemente solamente en la onda cerebral, porque era un aparato de onda cerebral. Pero años después, nosotros tuvimos la misma experiencia. Estaba con un grupo de Umbanda en una conmemoración, y el médium recibió lo que nos llamamos Exu, una entidad, con todos los electrodos en la cabeza. En el momento que entró la entidad, se marcó las ondas cerebrales de esta entidad, y cuando salió, el aparato se quedó cerrado, como si la persona había muerto. Oh, impresionante eso. Y después, despacito, volvió a la vida, las ondas cerebrales normales. Es impresionante que se pueda... Yo creo que no conozco ningún lugar, ni un caso donde se haya detectado a nivel, digamos, científico esta entrada de entidades, porque a veces cuesta a las personas científicas decir entidad como algo que no existe, pero acá lo estamos prácticamente haciendo un trabajo científico donde se documentó y se vio.
Por isso que esta parte toda não foi publicada, porque o Dr. Norman não queria publicação. Por exemplo, todos os de Umbanda que hemos colocado os eletrodos, se passou muita coisa interessante, muito forte, pero não hizo uma publicação, nada mais uma apresentação para eles mesmos. Ajá, o sea que este comprobante de este encefalograma que permitía ver, documentar una entrada de entidad, ¿se hizo varias veces? Várias vezes, sim. Todos os médiums de Umbanda que hemos colocado os eletrodos. Pero con los cirurgianos también. Se detecta el momento que empieza. Es impresionante. ¿Y eso a vos te permitió, con ese encefalograma, electroencefalograma calibrado, te permitió hacer este fascinante paper científico que hiciste sobre los abducidos? Sí, sí, pero fue el último, porque el doctor Norma no creía. Él quería nada más que ver los de Umbanda, los curadores que hacían cortes físicos, porque él venía de la parapsicología, quería demostrar el efecto mente-materia, eso que le interesaba. Entonces los abducidos no le interesaban. Y las Es por eso que llevó 4 años de discusión para hacer el paper. Pero lo aceptó. Lo aceptó al final de 4 años. Y bueno, ¿cómo empieza ese trabajo, Gilda? Ese tu paper. Entonces yo, después de colocar electrodos en los de Umbanda, los médiums de Umbanda, las personas con ayahuasca, entonces los curadores de corte, solamente después de pasar por todo eso, que el doctor Norma concurrió en hacer la investigación con los abducidos. Perfecto. Entonces yo reuní un grupo de abducidos, yo no tenía idea si alguna cosa iría pasar o no. Es muy interesante porque una de las abducidas que está en mi libro y que está en el libro del MIT, del Congreso, que yo llamo Suzy, allá, fue la primera que tuve la coragem. ¿Cómo es coragem en español? Un casco. Coraje. Coragem. De poner los electrodos para ver lo que pasaba. Entonces ahí percibimos que todo en el mapeo cerebral, no en las ondas, pero con el mapa, percibimos que en el momento que empezaba la recordación del contacto, era como si todo el cerebro se aquietase, todo se acalmaba y solamente había las ondas muy fuertes en el frontal. Ajá. ¿Gustavo? Ok, esto es que es muy interesante. Me parece que es interesante también marcar que es el momento donde la persona, digamos, rememora la experiencia, la intensidad de la conciencia, porque, digamos, habíamos hablado en otros momentos de lo que significa esta cuestión de las ondas localizadas en la corteza prefrontal, ¿sí? Sobre todo con este alto nivel de ciclaje. La cuestión de que esa experiencia de conciencia ha sido muy elevada, y yo creo que en algún momento te comenté cuáles eran los efectos a posteriori de este tipo de experiencias en la memoria, la atención, la cognición, la visión espiritual de las cosas, cómo estas personas de alguna manera después de esa experiencia se van vinculando, ¿no? Yo los veo más rápidos, más inteligentes, más, ¿cómo se dice? Personas de comando, muy rápidas, de raciocinio, todos son más que la media general. Uh-huh. Y esta cuestión también que me... Gustavo, eles foram muito testados, há vários testes pela vida, eu te posso passar os testes. Por favor.
que passaram primeiro em Wyoming, o Dr. Leo Sprinkle, depois o Dr. John Mack, em Boston, aí hizo uma grande quantidade de testes, e depois em Brasil, na Universidade Católica de São Paulo. Ah, lugares muy claves. Aparte, digamos, has tomado también, digamos, las referencias de los trabajos de John Mack con sus pacientes, ¿no? Sí, sí. Bueno, es muy importante eso. Y otra cosa que me parece muy importante, en algún momento, creo que en privado nos comentaste esta cuestión de que aquellas personas, o sea, la experiencia de abducción tiene un contenido traumático inicial importante y en su recuerdo también inicialmente aparece esta cantidad de, digamos, de energía introducida por el trauma. Pero también nos comentaste algo muy interesante, que es esto de que con el tiempo y las personas ya cómodas, integradas con esa experiencia, no necesitaban ese seteo tan importante, tan fuerte, de tener, digamos, ciclos cerebrales de más de 30 ciclos por segundo o más de 30 hercios, sino que podían reducir, digamos, eso también incluso por la reducción de la taquicardia y todos los síntomas orgánicos que tienen que ver con el trauma y con el estrés. Esas personas después, más adelante, fueron testeadas, qué ciclaje cerebral tenían, en qué situación se encontraban cuando expresaban su experiencia y qué relataban. Gustavo, un momento. Son personas distintas, que pasaron por experiencias distintas. Bien. No son los mismos del primer grupo. Okay. Porque la abducción en el pasado era muy traumática, ahora no es más. Claro. Entonces, que consiguieron bajar la frecuencia ya son personas que pasaron por menos trauma, mezclado con otros que, a pesar de más jóvenes, tenían algún trauma. Ok, o sea, entonces era distinto. Okay. Era distinto. Bien. Y ellos entonces después, de alguna manera, se manejaban, digamos, con muy bajo nivel de estrés, integrada a la experiencia. Sí, sí. Bien, bien, bien. Yo tengo una marcación, por ejemplo, en el primer grupo, 2 años después, tá? Dr. Hélio Belo, en Río de Janeiro, que era uno de los mejores especialistas en electroencefalograma, tá? Retestó con otro equipamiento, en otro momento, 2 de los abducidos del primer grupo. Y repitieron lo mismo. Bien. Exactamente lo mismo. Bien. Tá? Y él, que no creía, percibió que había una activación. Sí. Yo tengo ¿cómo se dice? El resultado de esto escrito por él. El registro, claro. Sí, el registro. Qué interesante. Y para finalizar esta parte, por lo menos, como psicóloga, ¿qué encontraste en la personalidad de estos sujetos con el tiempo? ¿Qué cosas encontraste que mejoraron? Bueno, algo me comentaste antes, ¿no? Pero, digamos, se había reducido su nivel de estrés, estaban más integradas, han sido líderes de su comunidad o han encontrado de alguna manera un propósito más profundo de su vida. ¿Encontraste algún marcador de eso, de lo psicológico? Sí, tengo la mi experiencia, pero te voy a dar la otra experiencia. ¿Tá? A la Universidad de Harvard, ¿tá? Fue contra el Dr. John Mack por los asuntos de la abducción. Entonces, sí, ha habido un congreso cerrado. No hubo publicación de este congreso, que yo participé, que eran con 9 abducidos de John Mack, no míos. Yo participé del grupo de estudio de este congreso. Y la única presentación en este congreso fue el mío de la sonda cerebral, el que tú tienes. Yo hice la presentación de eso, en ese congreso. Y en ese congreso se llegó a la conclusión que la abducción llevaba a tornar a estas personas todas mejores, con más amplitud de conciencia, con más amor por el mundo, con más objetivo en la vida. Por ejemplo, tem un libro que yo no sé si tú conoces, que después de esto, una psicóloga de Harvard, tá, hizo una pesquisa nada más que oral
Ele ha leído e visto muito ouvido, pero não tinha experiência. E começou a encontrar-se com um grupo de abducidos, pensando que eles inventavam, como é isso em espanhol, criavam, imaginavam que tinham sido abducidos, mas não era verdade, tá? Nada mais para ter mais sentido na vida. Então, com todos os erros de sua pesquisa, que é muito mala, seu livro é pior que isso, porque incluso ela vai muito contra todos os hipnólogos, inclusive David aún não foi contestada todo isso por tudo que fez, mas em seu livro ela escreve que a certo ponto ela gostaria de ser abduzida porque eram pessoas que tinham essa como uma alegria da vida, como saísse de depressão com muita facilidade. Tá? Então, mesmo com todos os erros, ela, a ponto em seu livro, vai colocar que era grupo muito bem, com muita energia, com muita facilidade das coisas. Qué importante para nosotros los psicólogos, ¿no? Que las personas que han vivido esta experiencia logren esto, ¿no? Porque es una especie como de insight importante, ¿no? Nosotros nos lleva muchos años de terapia ayudar a esas personas a que logren eso, ¿no? Sí. Y para cerrar esta primera parte, y yo ya ahí lo dejo a Pablo, y aparte para que vos también comentes lo que se te ocurra digamos, de lo significativo de las experiencias de abducción y de otras, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en el MIT? Que obviamente hubo una parte que estuvo cerrada, que quizás no fue publicada, pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Con quiénes te encontraste? ¿Qué posibilidad de escucha tuvieron de tu trabajo? Para mí fue como un milagre, como en español, milagre. Milagro. Fue como un milagro. Yo hacía la pesquisa en mi casa, en Brasil, cuando me hablaron del congreso que yo corrí. Entonces yo escribí un email, tá, propondo levar a minha experiência de aqui. Nesta época, Claudio Covo, que era um ufólogo muito conhecido em Brasil, ele que tinha muita pesquisa em abdução, mais com as naves no céu, que nunca foi minha parte. Minha parte sempre foi consciência das pessoas, não as naves. Então, eu juntei 10 casos famosos em Brasil, e mais o que eu tinha de minha própria pesquisa, enviei um e-mail e fui invitada. Então, e quando eu cheguei no congresso, eu tive uma fala antes de John Mack. Eu fui a primeira a colocar a abdução como uma coisa positiva, que a transformação era positiva. E a fala de John Mack ia ser nesse sentido. Tanto que, no primeiro momento, ele não gostou muito de minha persona, porque vem uma brasileira mulher de South America a falar o mesmo. Entendí. Pero depois nos tornamos muito amigos. Então, foi muito interessante tudo isso. Então, foi assim que eu fui para lá. Pero fui ajudada, porque esse congresso, nas charlas eram muito rápidas. Eram 5, 10, 15 minutos ao máximo. Então, eu he tenido 15 minutos para falar em inglês de toda a pesquisa general no Brasil e mais os casos de abdução que eu estava levando ao congresso. Quando eu terminei a fala, havia 2 micrófonos para as pessoas contestar ou falar. Então, havia um nome que estava gritando muito alto e nos 2 micrófonos, 2 pessoas gritavam muito alto. E eu não compreendia nada. Uno gritava que os 10 casos que eu havia levado de Claudio Covo, um caso não era de OVNI, era uma estrela. E o outro gritava que o caso de abdução que eu havia levado não estava dentro dos parâmetros da investigação. Mas eu não necessitei dar nenhuma resposta, porque
un ufólogo se levantó de un lado y contestó con pruebas que era verdad el caso del avistamiento. Y la más famosa pesquisadora de Inglaterra se levantou e disse que mi caso que había apresentado era de abducción. Ah, increíble. Entonces todo se acalmó. ¡Qué experiencia, por Dios! Foi assim que eu me charlei no MIT. Pero a partir de ali, todo se abriu, muitas puertas, muito conhecimento, muita integração no MIT e em Harvard. É isso, hasta la muerte de John Mack. Yo te dejaría a vos, Pablo, la pregunta, articular un poco la pregunta que habíamos hecho antes para Gilda, para que ella se exprese ahí con un poco más de, digamos, de expansión, esta cuestión de algo muy importante que tú, Gilda, dijiste, ¿no? Que la experiencia de abducción per se con la estructura tradicional que se investigaba en la ufología en la década de los 80, terminó. Que eso está en otra etapa. Ahí dejaría o que Pablo lo repregunte o que tú lo comentes, porque me parece altamente interesante eso, ¿no? Como que eso ya terminó, ¿sí? Porque hay algunos que insisten que no, pero yo en la investigación he visto eso claramente y me llamó mucho la atención cuando tú lo comentaste. Así que ahí te dejo para que expreses todo lo que quieras. Sí, bueno, Gilda, habla nomás. Desde el Congreso do MIT, a abdução seguiu um padrão. Um patrão. Tinha um princípio, um médio e um final. Bien. Todo ele se passava nestas três fases, muito claro e muito corporal. Não era uma memória mental, era uma memória que vinha no corpo. Tá? E ao princípio, com o trauma, era muito sentida. As pessoas choravam muito, as pessoas gritavam muito, havia todo isso seguindo o padrão. Era muito fácil a pesquisa, porque era solamente seguir que todo se repetia. Se não estava dentro desse padrão, não era abdução, era outra coisa. Tá? Pero depois começou isso a cambiar. El cambio empieza cuando las personas empiezan a ver los seres, pero no tienen más miedo. Empieza a se sentir como parte del fenómeno, como parte del equipo que está haciendo el experimento. ¿Tá? Ahí empieza la mudanza. Después empieza que los seres não tem mais um telão dentro da nave onde colocavam terremoto, muita água, muita enchente. Qual é enchente em espanhol? Change, cambio. Não, com água. Lleno. Muita água. Muita lluvia. Agua. Muita lluvia, como se chama em espanhol? Lluvia. Sí, pero como se chama? Diluvio. Diluvio, muita catástrofe desse tipo. Eles colocavam isso dentro da nave, as pessoas, era como uma realidade virtual, a pessoa sentia como estivesse dentro da catástrofe. Isso desapareceu. E o abducido começa a se ver ser levado a outros planetas. E neste planeta começa a ver-se como sua identidade. O cambio começa aí. Aí depois disto começa a não ter mais nada físico. As pessoas saem do corpo. E só tem histórias de saída do corpo, coisas que se passam no campo do astral e que não há uma forma de se medir para saber a verdade ou a imaginação ou a fantasia. Creio que agora está todo mesclado. É isso. Gilda, este proceso que tú dices, donde primeramente las abducciones eran extremadamente traumáticas, y después empezó a haber un cambio más positivo durante las abducciones,
¿se podría marcar una fecha en décadas? Y si estas abducciones que cambian de traumáticas a positivas, también cambian la especie del alien, digamos, el tipo de raza alien. Não, pero há um problema. Elas eram traumáticas, pero mesmo traumáticas, tanto no MIT, em Harvard, quanto na minha pesquisa, havia um câmbio positivo do momento que a pessoa ultrapassava o trauma. Do momento que a pessoa era curada do trauma, ela se começava a ter amor por tudo isso, como os contatados. Se tornava um contatado, não era mais um abducido. O câmbio era positivo, mesmo com o trauma. ¿Y ese cambio positivo estaba más focalizado en el tipo de adopción o en el shock ontológico posterior del paciente? Creio que as duas coisas, porque um choque também de um acidente, por exemplo, também cambia a consciência. Então, creio que o trauma ajudava ao câmbio, porque modificava a consciência da pessoa, pelo menos é como eu vejo. Mas, de qualquer forma, havia um câmbio positivo. Na grande maioria, solamente os que não tratavam o trauma é que continuavam negativos. Ah, perfecto. Tá? Quando a pessoa cuidava do trauma, ultrapassava o trauma, começava a entender um pouco mais o fenômeno. Isso. Ok. E se tornar mais positivo também. Não? Agora, não sei te dizer exatamente a fecha que isso terminou, porque para mim foi como, Pablo, foi como, assim, foi mesclando, não parou de vez uma vez, foi mesclando. Pero eu tive um caso de uma parelha aqui em Brasil, na Serra da la Beleza, que tem muitos casos, muitíssimos casos. É um caso que eles foram levados do coche. E este caso foi o primeiro caso em que, em sua abdução, ele começa a ver os seres terminando o experimento. Eles explicam que o experimento estava terminando e que eles iam sair do planeta. Increíble. O primeiro caso antes de eu começar a ver solamente saída do corpo. Este caso ainda foi físico. Gilda, nosotros nos habíamos quedado en la primera entrevista muy pensantes cuando tú decías que el fenómeno de adopción podría estar implicado en seres no humanos y militares. ¿Qué significa eso? Porque la gran mayoría de los... Hay un libro, yo puedo después pasar para Gustavo, porque yo nunca me acuerdo el nombre, no sé si conoce, de Mind Control, sobre Milab. É um livro de um austríaco, de um cientista austríaco da Academia de Ciência da Áustria. No, tengo referencias nada más de eso, pero el libro no lo tengo. Cualquier cosa que puedas pasarme, Gilda, va a ser más. Porque ele cita mi pesquisa, mi trabajo. Qué bueno eso. Y él me ha hecho un teléfono, me llamó por teléfono. Nesta época, eu estava começando com a abdução. Ele me chamou para saber quantos casos eu tinha com pessoas dentro de cavernas. Como é caverna em espanhol? Cuevas subterráneas. Bases subterráneas. Isso, dentro de cuevas. Tá? E pessoas que, além de cuevas, houvera com militares, como o Pablo está me perguntando. Nesta época, eu tinha somente um caso de uma muchacha que se havia visto indo para, como se fosse a Antártica, um lugar de muito gelo, entrou numa base, e nesta base haviam seres extraterrestres e militares. Esse foi o primeiro caso que eu tive conhecimento. Mas depois eu tenho muitos casos, em que normalmente eles vêm, os militares, junto com os alienígenas. Mas normalmente, uma coisa interessante, nunca a roupa, a vestimenta
é de militar brasileiro, é sempre de militar europeu ou militar americano. Varios países. Vários países, pero o primeiro caso que eu investiguei sobre militares foi em Portugal. Foi a primeira vez que eu comecei a saber que funcionava as abduções militares, realmente. ¿Y qué te hace pensar por qué los militares están asociados con las entidades no humanas? ¿Por qué trabajan? Nosotros também primeiro se saber se todo isso é verdade ou se não foi introjetado na mente da pessoa ou se realmente ocorre. Não sabemos. Pero a mim me parece que há este livro que te estou dizendo do austríaco, em que ele vai colocar tudo o que ocorre com Mileb, porque eles abduziam os abduzidos para sacar informações. Parece que empieza por aí. Pero a ver, no sé si entendí bien. O sea, no es que los militares estaban, digamos, en relación, trabajando directamente con las supuestas entidades que trabajan. Mal. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien ahí? Yo escucho medio mal. Yo sí. Ahí, dale. Bueno, digo, o sea, esta cuestión de la aparición de los militares era separado de la experiencia de abducción, como una especie de, digamos, de toma para captar la información que ellos habían recibido de estas supuestas entidades, o había un trabajo en conjunto. Na minha experiência, el trabajo conjunto. Pero lo que se hablaba é que lo Mileb, los americanos hablaban eso, el austríaco hablaba eso, que os americanos levavam ao abduzido para sacar informação. Claro. Sí, pero na minha experiência eu via trabalho conjunto. Gustavo? Sí, no sé si lo anterior se escuchó, pero a mí me quedó esta opción como para comentarle a Gilda, para que ella también se lleve algo de nosotros, ¿no? Porque pobre la estamos exprimiendo. Yo he tenido la experiencia en los casos que yo he trabajado, Gilda, y ahí es donde yo te lo comparto y tú me dices cuál fue la tuya. Independientemente del testimonio del sujeto, ¿sí? Y de la evidencia que puede o no haber en eso, ¿sí? Más allá de que realmente algo ocurre en el cerebro del abducido, eso es evidente. Es que lo que me han comentado, tanto hombres como mujeres, sobre todo más mujeres que hombres, algo que me llamó la atención, que era como que daba toda la sensación de que la experiencia de abducción era una puesta en escena con un objetivo. El factor transformador fue un poco inducido a través del trauma del encuentro, ¿sí? Que luego, bueno, fue de alguna manera llevado a que eso se trascendiera, incluso desde el lugar de las entidades, ¿no? Esta cuestión de tratar de reducir el impacto del trauma, pero al principio había trauma. Y el relato de las pacientes da que pensar como que esto ocurre en otro nivel de la realidad, pero no quiere decir que tenga que ver con la imaginación, quiero decir exactamente eso, otro nivel de realidad, otra dimensión, otro nivel de realidad, y que algunos de ellos han manifestado a posteriori, aparte de esta expansión de la conciencia, mejorar en su familia incluso, ¿sí? Que al principio resistían mucho esto. Y empezar también a tener actividad de carácter paranormal, tanto en el ambiente donde se encontraba, con marcadores fuertes de carácter electromagnético, pero también psíquicos, ¿sí? Y no me refiero a esta cuestión solamente de la expansión de la conciencia, ¿no? Sino como alguna habilidad. ¿Sí? Eso es lo que yo encontré. La pregunta es, ¿qué has encontrado? Y en todo caso, si en este diseño de la abducción tú pudiste ver o tuvir una opinión que tuviera que ver con cuál era el objetivo de estas entidades, ¿no? A través de los testigos o a través de tu propia percepción, digamos, ¿sí? Bom, em primeiro lugar, eu concordo contigo. Dentro da minha experiência, se passou o mesmo. Habría la paranormalidad, había la parte
espiritual también, tá? Muy normal, tá? Entonces, para pensar no objetivo al principio, yo pensaba que era solamente la expansión de la conciencia, porque yo no me gustaba llegar perto, muchos años atrás, de los abducidos, porque a mí me pareció que eran más pesados, la energía más densa. Pero cuando yo observé que ellos tenían, después que limpaba el trauma, eles tinham as mesmas características do contacto, tá? Isso se tornou mais fácil. Outra coisa que eu observei também, não sei se tu has visto, é que muitas vezes é como o americano chama de screen memory. Muitas vezes eles têm só a ideia de um contato, mas embaixo tem uma abdução que eles não estão vendo. Eles não percebem nem recordam. Eles nem percebem nem recordam que há uma abdução. Penso que é solamente um contato muito bonito. Isso também ocorreu muitas vezes. Coincido hasta ahí, sí. Não sei se a tua experiência também. Sí. Então, para mim, me parece que foi um período, em algum momento fizeram essa pesquisa, talvez, como diz David Jacob, solamente para híbridos, para criar híbridos, que agora não necessitam mais, não sei porquê. Já as crianças já se foram, já nasceram acá, ou já se foram lá. Talvez já complementaram o que necessitávamos, não sei. De qualquer forma, estas abduções fora do corpo, já não há necessidade, nem há mais formação de híbridos físicos. Porque para isso tu necessita esperma e óvulo, e fora do corpo não há. Então, essa característica cambiou. Pelo menos para mim, eu não encontrei mais. Bien, perfecto. Coincido. Acá en los... Porque, sabe por que coincide, Gustavo? Porque a abdução é um padrão fixo. Então, é igual. Em Argentina, Brasil, por todo lado. Sí. Sí, y tiene tres elementos que creo que incluso coinciden mucho con las experiencias cumbres, ¿no? Esta cuestión de, esto no es nuevo, o sea, no lo digo yo, esto lo vienen diciendo varios autores, ¿no? Esto de la separación, extracción, ordalía, o sea, todo el escenario puesto en la examinación, en la exploración, una especie de comunicación, ¿sí? Para ponerlo en contexto, lo cual también habla de que hay cierta cuidado y preocupación por estas entidades de que la persona no quede traumada, sino que esto termine siendo integrado. Y después el regreso. Y ahí en el regreso encontramos a una persona que al principio, bueno, está con trastorno de estrés postraumático, pero que gradualmente, a medida que las experiencias van avanzando y la terapia va avanzando, se van encontrando niveles de integración que no encontrás en otros individuos con distintos tipos de trastornos, que termina al final siendo fácil, dentro de todo, el trabajo terapéutico con esos pacientes, ¿no? Y eso es notable. Sí, ellos son más fáciles que los otros. Sí. Y normalmente ellos creen que no necesitan tanto de ayuda, que ellos pueden hacer todo solo. Son muy difíciles de oír cualquier persona. Sí. Sí. Pero en los estudios de personalidad eso fue muy marcante, que son bastante así. Ahora, una cosa concordo contigo que yo no había hecho la respuesta. Yo y Dr. John Mack, nosotros creíamos que se pasaba en otro nivel. Que la abducción es una memoria separada de las otras memorias, que está grabada en una frecuencia distinta de las otras memorias. Esto es la mía sensación y de John Mack también. Y coincido yo, es la mía también. Tanto que al principio, los terapeutas de John, que no estaban preparados para este tipo de frecuencia, este tipo de energía, ¿tá? Todo el mundo tiene burnout. Sí. Porque
con la energía que venía en el campo energético cuando hacían la regresión. Eso. Y si tú no llegas a esta frecuencia donde está grabada la abducción, entonces tú puedes encontrar fantasías y otras memorias y no la realidad. Eso. Sí, sí, hay que ser muy cuidadoso y hacer un diagnóstico diferencial que no está escrito muchas veces en los libros, porque los libros, los psicólogos y los psiquiatras que estudiamos no hablaban o no tenían estas experiencias. Cuando veo a Mac, cuando leo lo tuyo, leo lo de Norman, leo lo de Kenneth Ring, por ejemplo, también, que ha hecho un trabajo muy interesante. Muy bueno, sí. Sí, muy bueno. Hay que empezar como, digamos, tomando, nunca renegando, digamos, de la preparación en la psicología, ¿no es cierto? Puntual, ¿no? Objetiva. Hay que como recomenzar, reconceptualizar esto y adaptarlo a esta nueva experiencia. Y ahí, con mucha paciencia, con mucho amor, podríamos decir, trabajando con esta persona, podemos hacer ese diagnóstico diferencial y agradecer a esos pacientes que nos han abierto también una mirada que antes como profesionales no teníamos, ¿no? Yo tuve en mi camino, yo tuve una médica portuguesa que me ayudó mucho al principio también, porque ella misma quería hacer las sesiones para descubrir lo que había pasado. Entonces fue lo abducido que yo hice más regresiones. Y en el pasado, há 20 años, y ahora muy reciente, yo estuve en Portugal otra vez e hicimos otras regresiones. Entonces la visión que ella tiene ahora es muy distinta del primer momento, es muy interesante. O acesso que ella tiene ahora. Y ahora empezó a ver la parte militar que antes no veía. Increíble eso. Gilda, cuando tú hablas, digamos que las adopciones pasan a ser más un estado de conciencia alterado, está correcto, ¿no? Que de físico pasa a ser algo más psíquico. Ahora. Sí, ahora. Sí, ahora más psíquico. Sí. Ok, porque bueno, acá, digamos, en el estudio de vos que tú hiciste en los 2 papers, con los efectos de ayahuasca en los humanos, en ambos papers, tanto los abducidos como los que toman ayahuasca, tienen las ondas cerebrales hasta 40 Hz. Pero las personas que toman ayahuasca tienen en el lado frontal y prefrontal del cerebro. Y los abducidos... Al revés. Abducidos frontal y prefrontal. Eso. Y los ayahuasqueros posterior. Eso. ¿Por qué? No sé. No sé. Pero es muy normal porque los de ayahuasca tienen migración. La migración tiene que ver con el hospital. Ajá, con la parte de la visión, ¿no? La parte de la visión de los viajes que la persona tiene cuando toma la ayahuasca. Pero hay un trabajo más reciente, que mi trabajo acá fue muy, muy antiguo, pero tengo uno de 3 o 4 años atrás, yo creo, de un brasileño en la Unifesp, que ha hecho otra tomada de ayahuasca, tá? Ele encontrou algunos de estos con efecto también en el frontal. Pero como no hizo ninguna cuestión, ninguna avaliación antes, no sabemos si esa persona tenía un contacto también o no, claro, antes de tomar ayahuasca. Claro, hay que mejorar la metodología ahí. Eso. Y Gilda, y de todas las experiencias, porque tú has dicho varias veces, yo he visto cosas increíbles. ¿Qué fue más lo que te haya impactado que no esté registrado en un paper científico? Por ejemplo, en tus estudios con los abducidos o el tema de entidades. ¿Qué fue lo que más te impactó como trabajo en esos años? Los curadores espíritas. Principalmente los que trabajaba con la sierra eléctrica.
Yo soy la cosa más impactante, más fuerte de mi vida. Gilda, o sea, estamos hablando de que las personas que eran cortadas con la sierra no sentían dolor, se curaban. O sea, Eso. eh, Lo que se pasaba, yo no pude hacer, la investigación que yo quería hacer era del campo, porque alguna cosa se pasaba en el campo. En los primeros momentos tú sentías un horror. Al ver todo esto, el sangre, no había gritos, no había dolor, pero había mucho sangre. No primeiro momento, depois de uns 5 a 10 minutos neste campo vibratório adentro, tu mente cambiava. Era como se tu entrasse no estado de êxtase. E que neste lugar, todo aquilo era tão normal, nada te afetava mais. Ver a serra cortando, o sangue saindo, era normal. Não se sentia nada. E era bonito porque as pessoas não sentiam dor, estavam felizes, saliam andando. É uma coisa mais forte. E como ele é falecido alguns meses depois que eu estive allá, não pude fazer a investigação. Nada mais que ter vídeo sobre o que passava. hablando de esto, Gilda, Lucas, aparte de ser traductor, él es muy fanático de lo que es Jacobo Greenberg y Pachita, y te quiere hacer una pregunta. Está bien. Muy bueno. ¿Cómo estás, Gilda? ¿Todo bien? Oi, tudo bem. Sí, bueno, eso me impactó bastante. Usted dijo que tiene un video de lo que estaba sucediendo ahí. Eu tinha vídeo, pero não sei onde está esse vídeo mais. Eu tenho que encontrar, porque incluso eu lo encontrei, creio que é esse, pero agora não tenho lá. La disquetera. É isso. Tenho que buscar para ver se é. Era muito fuerte ese video. Es muy fuerte. Y Sí. a mí me llama mucho la atención todo lo que es la conexión entre mente y materia. Quería saber también lo que usted opinaba al respecto. Yo no sé mucho, pero lo que he visto en la investigación, la actuación de la mente con la materia es muy fuerte, porque los curadores lograban hacer todas esas cirugías sin dolor, poca sangre, y solamente creo que la mente, porque yo me acuerdo que yo hice una investigación con médiums, un fenómeno en Brasil que se llama Dr. Fritz. Dr. Fritz debería ser una entidad alemana de la guerra. Yo coloqué el electrodo en la cabeza de 3 médiums distintos de Dr. Fritz. Y las ondas cerebrales, cuando Dr. Fritz entraba, era lo mismo, los 3 distintos médiums que no se conocían. Ele costumava me chamar e me explicar tudo o que passava, para que eu pudesse entender. Ele dizia que eu compreendia melhor que os outros. Então, me explicava. Claro. Mas como eu não sou médica, também não tinha tanto entendimento. Por isso, por isso quando hicimos a viagem, eu levei um médico cirurgiano comigo. ¿Usted cree que todo lo que habla Jacobo de Pachita y todo lo que está en los libros es verdad? Yo no conozco. Pablo, ¿le contás? A Pachita, Jacobo Greenberg es un científico que tuvo la misma experiencia con usted. Fue a experimentar con curanderos y pasaba lo mismo. O sea, este científico fue a desacreditar a los curanderos pensando que eran falsos, y se encuentra, en el caso de Pachita, que metía los dedos dentro de la carne, sacaba los hornos y los curaba. También hacía ejecuciones con cuchillos. Y este científico, Jacobo Greenberg, quedó muy conmocionado y empezó a hacer todo un montón de investigaciones de libros. Él es muy famoso porque después desapareció en forma misteriosa, que atribuyen que la CIA tuvo intervenida ahí. ¿Usted no conoce el caso? Yo conozco a él, sí. Ya no había conectado con Pachita. Claro, Jacobo Greenberg es un científico sí. mexicano.
Sí, pero yo lo estudié porque yo tuve que hacer un trabajo sobre isso, sobre Einstein, Podolsky e Rose Paradoxo em Brasil, e eu tive que estudar um livro dele. Porque estamos hablando de lo mismo, Gilda. Tú hablas de Sim, lo sim, mismo. Tu sim, sim. experiencia personal de encontrarte con curanderos que hacen esos trabajos que la gente no creería. Y este científico, Jacob Grimberg, también tuvo la misma experiencia, a diferencia que nosotros estamos hablando contigo y tú nos dices en primera persona que eso es verdad. En cambio, siempre lo de Jacob Grimberg está en un libro y mucha gente descree todo eso. Pero básicamente estas experiencias que a vos te han impactado con respecto a curadores bueno, que acuchillan o hacen curaciones con la mano, está fuera de lo que es el alcance, digamos, paranormal, es un milagro prácticamente. Eu creio que vai. Eu creio que tem alguma coisa de energia que está além da paranormalidade. Não, ele, é como se eles eram todos distintos. Cada um usava uma forma de trabalho, cada um usava uma forma de criar um campo. E este campo, que eu não hice a medição, é que me interessava, porque dentro do campo que é criado, é que as coisas se passam. Então, tem um fator energético que vai além do poder paranormal do médium. Eu me acordo que um dos médiums de Dr. Fritz, um americano que estava conosco, que ele hizo um trabalho nos olhos, lhe perguntou qual a energia que ele usava para fazer a cura. Ele, se era uma energia extraterrestre, espiritual, que energia que ele usava. Ele disse, eu uso a energia que vocês perdem. E ele me dizia que a energia era dele, da sexualidade dele, que Dr. Fritz só lhe ensinou a usá-la, mas a energia era dele mesmo. Es bastante loco esto, Pablo, porque cuando se habla del caso de Pachita, hay muchas personas que lo que dicen es no hay hay fotos, pero no hay videos y no hay nada que lo demuestre. Y acá nosotros estamos teniendo un video, Sheila tiene un video de lo que estaba pasando con ese doctor y con la sierra. Sí, sí. Entonces es algo que es contradictorio a todo lo que se dice. Después tentar encontrar el video. Pero no es un video para poner en la internet. No, Sí. Me imagino, Gilda. Hay que operar con mucho, Bueno, hay que obrar con mucho cuidado acá, no hay que operarle. Digo, hay que obrar con mucho cuidado. He visto muchos hombres viendo el video desmayar, como se caer. Yo creo que me animaría porque me tocó una vez vender equipos y me hacían entrar en el quirófano. Me acuerdo de una señora que le estaban operando la vesícula con un bipocoagulador, ¿no? Y yo tenía que controlar el monitor. Y el cirujano me miraba, ¿sí? Con una sonrisa maquiavélica, a ver, esperando que yo me desmayara. Y yo le hacía así. Todo bien, le decías, ¿no? No era agradable, pero lo puede manejar. Volviendo un poquitito a lo de Lucas, porque yo tengo mucha reserva con esta cuestión de las cirugías psíquicas. Sé que no soy médico, pero creo que para ese tipo de investigaciones es evidentemente, como en muchas otras, muy importante un equipo interdisciplinario, donde haya una psicóloga, un observador, médicos, cirujanos, que puedan observar el proceso. Pero una de las cosas que sí tendría que, digamos, ponerme en riesgo de considerar sería la experiencia de Pachita. ¿Por qué? Y no estoy validándola, Digo, esto que acabo de decirles los psíquicos y lo que acaba de decir sobre todo Gilda, más que los psíquicos, de un campo, corresponde mucho a lo que se comentaba Zimmerman acerca de la teoría sintérgica.
porque las referencias, incluso el propio Zimmerman decía, el propio Greenberg decía, que Pachita no es solamente que operaba, sino que a veces tenía que sacar un órgano y bajaba desde un campo externo, y ella siempre decía que venía de otro lugar, el formato, digamos, del órgano para introducirlo, como si de alguna manera hubiera una especie de, para que la gente entienda, hoy por hoy tenemos aparatos que hacen muestras, ¿sí? O forman órganos, no me sale la palabra ahora. Como una impresora 3D. Impresora 3D, exacto. Como una impresora 3D, pero conectada en otro nivel, ¿sí? Y eso siempre me hizo pensar, independientemente de que no escribo, no es que doy fe, porque para dar fe uno tiene que tener, uno puede confirmar una vez que ha hecho todo un trabajo. No todo, pero cuando hay un marcador, como en el caso del trabajo tuyo, Gilda. Pero me llama la atención la idea, porque es una idea que es muy revolucionaria y que podría explicar esta cuestión de que algunos dicen que hay algo, una energía espiritual, otro plano, otro lugar, que junto con la energía del paciente opera, pero que la psíquica, la persona, la cirujana, en este caso, Pachita, han visto que materializaba el órgano y lo introducía. Y eso es una cosa extraña. Obviamente que no puedo dar fe de eso porque solamente es una referencia. Pero de ahí creo que la teoría sintérgica que plantea Greenberg es más que interesante, ¿no? Porque está hablando de otro nivel de realidad donde se puede de alguna manera demostrar esta interacción mente-materia que a vos te preocupaba. Y que curiosamente, Gilda, cuando nosotros empezamos a investigar a Norman, ese Don, no el otro Norman Don, que encontramos nada que ver la cara, nos comimos en la curva, él fue contratado supuestamente por la CIA y vimos una especie de un par de páginas desclasificadas que no muestran mucho más de lo que ha mostrado la investigación parapsicológica seria de la década de los 80, que es esta cuestión de probar tanto en vigilia como en sueño, y ahí recuerdo al doctor Stanley Krippner cuando estudió la telepatía en sueño y hizo una investigación excelente, y Honorton con la investigación de telepatía y PK con el método Ganso, el método de, digamos, de estado alterado de conciencia a través de digamos, de relajar al sujeto e introducirle un aparato que tenía que ver, bueno, con un campo rosa y con un sonido blanco. Producían esta interacción entre la mente y la materia, o sea, los fenómenos PK, los fenómenos de materialización incluso, a partir de la mente. O sea que la relación entre la mente y la materia, hay investigación profunda que está comprobada, ¿sí? Algunos, bueno, los escépticos van a decir siempre que no. Hay cosas que sí, que no son. Y la verdad que el escepticismo en ese sentido tiene un valor importante como medio de equilibrar. Pero la realidad concreta es que la cantidad de estudios y la metodología que se utilizó y la estadística, pues la estadística tiene que ver con la metodología. Pues vos podés hacer una estadística barra, pero si la metodología falla, la estadística te va a llevar a error también. Pero la cuestión concreta es que se ha demostrado esa interacción mente-materia. El fenómeno de la abducción también participa de eso. El fenómeno de la curación parecería participar de eso. Y justo Norman Don estuvo trabajando, repitiendo investigaciones en psicoquinesis con sujetos en estado de sueño y con los sujetos en estado de vigilia, en esa investigación, en ese abstract que nosotros pudimos conseguir, que es una 10ª parte de lo que debe haber hecho con la CIA. Y ahí notamos que había un interés muy profundo de Norman Don, cosa que tú, Gilda, nos confirmas, en lo paranormal. Por supuesto, con sus limitaciones, ¿no? Que le costaba creer hasta que vio. Y bueno, y lo contrataron con eso. Esta cuestión también de que la CIA también ya tiene una experiencia larga con los experimentos de visión remota, pero acá estamos hablando de la interacción de la mente sobre la materia. Por eso me parece, Lucas, que es interesante esta cuestión de la teoría sintérgica, ¿no? De un campo análogo donde
la persona que opera tiene acceso y que necesita su propia persona, ese campo y la energía del sujeto. Parecía como una especie digamos, de campo integrado, ¿no? Como un sistema, ¿no? Y bueno, ojalá puedas encontrar, Gilda, el video ese, porque si se llega a poder ver, y luego habría que experimentar en este tema de la cirugía, parecería ver como que no es solamente el paciente y el psíquico, sino que hay algo más ahí en la interacción. Pero está por probarse, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque no. En casi todos los curadores en Brasil que yo investigué tenían esa misma historia de que había un maquinario en otro nivel que ellos usaban. Incluso da sierra eléctrica me decía lo mismo, que él pegaba del otro nivel los equipamientos que necesitaban. Oh, qué interesante eso, ¿eh? ¿Qué será? ¿Otro plano, otra dimensión, Gilda? Sí, otra dimensión, probablemente. Para los espíritas sería, ¿no? Otra dimensión sería más allá, donde están los espíritus. Claro. En este caso, como... Normalmente es otra dimensión, yo creo. Yo también, yo creo que es más acá, en el sentido de, claro, de otra dimensión, ¿no es cierto? Para mí sería. Gilda, ¿y eso usted cree que también va de la mano con la telequinesis, con el poder mover objetos con la mente y todo? Sí, yo empecé por ahí, después que fui para la parte de ufología. Y el doctor Norman tenía interés, por eso mismo que él encontró un trabajo de parapsicología. El interés de él era solamente en la parapsicología, no tenía interés en la abducción. Él no tenía esta abertura de querer ver más allá, além de la parapsicología. Es increíble, Gilda, la verdad. Porque la diferencia, yo tuve una vez viendo una palestra en Portugal, en que era un americano ensinando como la persona hacer el trabajo para conseguir verba para el trabajo, dinero para el trabajo. Y ahí yo descubrí cuál es mi problema, porque el gran interés es siempre nada más que probar que la cosa existe, la prueba. Y yo nunca me interesé por la prueba, yo siempre me interesé cómo funciona. Claro. Y normalmente la soporte económico es mucho más para pruebas que para entender el fenómeno. Pero ese enfoque me parece que es fundamental, porque digamos, cómo funciona es parte de poder lograr la prueba. Sí. Pero la parapsicología fica mucho más en la prueba do que en el... Sí, porque los atacan mucho con la prueba. ¿Sí? O sea, cuando digo ataque no hablo de algo malo, ¿no? Está bien que los exijan. De hecho, la parapsicología pone como probabilidad el 2% y el resto de las ciencias el 5%. Siempre fueron más exigentes y los propios parapsicólogos se autoexigieron en ese sentido. Por eso también terminaron siendo muy reduccionistas y entiendo que a Norman le costara, ¿no? Sí. Los científicos de MIT y de Harvard no se interesaban por eso, se interesaban mucho más por otro tipo de abertura de conciencia, lo que cerrar en la parapsicología. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Podemos ir terminando, Gilda? Si la dejamos descansar un poco. Gustavo. Fue muy bueno. No, yo quiero yo estoy feliz de ver la Gilda, de saber que ya vamos a mantener un contacto asiduo personal, no tanto ahí, digamos, de los videos, de poder intercambiar también experiencias, pero esto para mí fue como 4 kilos de chocolate del más rico. Yo no sé si confundimos un poco la persona, porque acabó como yo hice una pesquisa muy amplia, con muchas partes. Hablamos de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es que fue más rica todavía y eso es impresionante. Sí. Aparte yo, Pablo lo sabe esto, la mayoría de mis armas la hice por fuera de la psicología, las hice en la parapsicología. O sea que mi primer amor fue la parapsicología. Lo que pasa es que
me llamó la atención la experiencia de abducción, sobre todo en el tema de la ufología. Yo, es más, hay gente que se enoja conmigo cuando yo digo, yo no soy ufólogo, pero no es en detrimento, sino que yo lo veo desde otro lugar, ¿no? Mas yo digo lo mismo, não sou ufóloga. Sí, Eu sí, pero pesquiso se me enojan los consciência. muchachos. Eu pesquiso consciência, não Claro. fenómeno. Es que yo coincido con vos y con esto cerramos, Gilda, que la conciencia es la clave. Si uno amplía la conciencia, eso que está ahí, llámese extraterrestre, llámese otra inteligencia, otro nivel, otra dimensión, que está vinculado con esta ampliación de conciencia, podemos acceder a eso que quizás en el futuro, dentro de un tiempo de evolución, y esto es importante porque los abducidos parecen como que son como la quinta columna, la avanzada, ¿no? Y quizás un día directamente podamos conectar con esa dimensión y entender que los humanos, como dicen algunos ex amigos de otros mundos, han de alguna manera influenciado desde siempre y han tratado de poder, digamos, hacer puentes, ¿no? Sí, sí. Me parece que un poco es eso, hacer puentes, a ver si nos encontramos con una nueva humanidad con la cual podamos aprender, ¿no? Sí. Y también es importante, Gilda, que bueno, yo no soy profesional como ustedes dos brillantes profesionales, pero en mi caso, que soy investigador del fenómeno, uno de los problemas que tenemos nosotros, estamos flojos de papeles. Entonces, a veces cuando viene un documento científico como el tuyo, nosotros de alguna manera tratamos de agarrarnos de ese paper, como diciendo, bueno, hay gente, hay profesionales de la salud, como psicólogos y psiquiatras, que lo hablamos con Gustavo, se han encargado de hacer estudios maravillosos. Aún me cuesta creer cómo los libros de ciencia hayan aceptado estos papers. Entonces son muy importantes porque si bien no es una prueba fehaciente, pero deja huellas. El documento científico marca una huella de que algo está pasando. Entonces para nosotros es muy importante y vuelvo a insistir que este paper, hasta lo que nosotros venimos en el 2025, es el único que hayan registrado anomalías en las zonas cerebrales de los abducidos. Por eso creo que es único y por eso tanto tiempo queríamos hacer esta entrevista contigo, querida Gilda. Sí, la única, vou dizer pena, como se diz, a única coisa em minha vida que eu não hice foi continuar a pesquisa com o Dr. David Pritchard e depois em Brasil eu não he conseguido suporte para continuar a pesquisa. Então, continuei a pesquisa personal, mas não com eletrodos ou coisas assim. Quer dizer, tenho uma, mas foi com um aparelhito muito chiquito. Então, tem muito artefato, está muito difícil de chegarmos a uma conclusão. Mas vou escrever alguma coisa sobre isso. Bueno, Gilda. Então, agradeço muito o interesse de vocês. Como diz uma amiga minha, os argentinos são os primeiros, porque os brasileiros não hicieron. Bueno, querida Gilda, queremos agradecerte con todo este grupo, tanto Gustavo, que también es un colega tuyo, y Lucas, y de parte mío. Muchísimas gracias por esta entrevista, por la anterior también, que la vamos a corregir por este error de Norman Don S, que ya conseguimos fotos y si sabemos en la literatura que vamos a reeditar el video, va a cambiar el video. Muchísimas gracias, bueno, muchas gracias, querida Gilda. Gustavo y Lucas, ¿quieren decir algo? Yo ya lo dejo a Lucas al final para que cierre, que tiene mejor voz. No solo estoy feliz de encontrar a Gilda como profesional, con un increíble, impecable trabajo que espero que alguien tenga, si no puedes tú, sino que alguien te pueda financiar, así que ya dejamos acá, por favor, financien a Gilda, y si no, financien a alguien que esté interesado. El día de mañana acá en Argentina tenemos el mismo problema con la financiación, es cero, obviamente, nosotros estamos desfinanciados, es al revés, pero no solamente nos ha enriquecido a nivel profesional, sino que tu calidad humana nos ha enriquecido, el poder sentir el privilegio de que podemos empezar una amistad. Para mí es tan importante como toda la experiencia de tu trabajo. Para mí es una alegría muy grande conocerte no solamente como investigadora, sino como persona, Gilda. Gracias. Eu tinha muitos amigos na Argentina, na época de Fábio Serpa, e de outros amigos. Então, eu costumava muito ir aí.
Eduardo, puede ser Eduardo Grosso. Eduardo y Liliana Grosso. Eduardo y Liliana Flota. Floto. O trabalho dela, para mim, é muito importante, porque nunca se hizo nenhuma pesquisa física. É uma coisa que eu quero que a IGM, meu instituto atual, empiece a fazer. Se vocês têm, se Gustavo tem o paper dela, me envia, por favor, porque eu perdi. Eu ia buscar Eduardo para buscá-lo, porque eu quero que mi equipo do instituto lo vea para iniciar pesquisa en las mujeres, eso. Tengo el contacto con Eduardo, no sé si, porque ahora está medio retirado y está medio como que no quiere saber nada. Hay mucha gente importante que no ha querido saber nada con la ufología porque, bueno, ha habido realmente un desgaste muy grande. Pero sí también tengo el libro de Eduardo y Liliana, que Eduardo me dijo... Yo tenía el paper de él, que ella me ha dado el paper. Tengo el paper y el libro, así que encontramos, o por lo menos todo el material que yo tenga de ellos, te lo voy a pasar. Ningún problema. Gracias. De hecho, yo me basé en mi investigación en eso, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, ellos trabajaron con el doctor Fabio Italia y nosotros estamos esperando encontrar ahora un caso relevante, una serie de casos relevantes para poder hacer el contacto con Fabio Italia o con cualquier otro médico que se anime para los marcadores biológicos que puedan tener las experiencias. O por lo menos tenerlo como referente para futuras investigaciones, ¿no? Así que bueno, contás con eso, ningún problema. Está bien. Después en privado te cuento una historia de marcador biológico. Dale. Bueno, Gilda, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Pará, Lucas, pobrecito, quería saludar. Nos olvidamos de Lucas. Gilda, muchísimas gracias. Habla perfecto español. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos dio y por responder mis dudas sobre la teoría sintérgica. Gracias, Lucas. Es increíble lo que realizó. Claro. Es increíble lo que realizó. Gracias por ayudarme también. No, por favor. Bueno, chau. Hasta la próxima. Chau. Chao.